Reciban un cordial saludo en la oportunidad de agradecer a la profesora Beverly Hernández por su invitación para el dictado de este taller. Hoy vamos a hablar acerca del uso de los identificadores digitales persistentes, su importancia, características y también pues la importancia de estos en la era digital. Vamos a hablar en un primer momento acerca del concepto de los identificadores digitales persistentes o Digital Persistent Identifier, Digital PID como se les conoce en inglés, la importancia de los PID en la era digital, tipos de PID y cuáles son las ventajas de usar este tipo de identificadores. Los objetivos de este taller son ofrecer una introducción a los identificadores digitales persistentes, explicando su importancia en la era digital y cómo se aplican en los diferentes campos. Y como segundo objetivo, conocer los tipos de identificadores digitales persistentes, sus características y aplicación en el ámbito académico. Vamos a empezar por definir qué son los identificadores digitales persistentes o PID como se les conoce en inglés. Hoy en día pues la gestión de la información en internet ha ocupado un sitial de importancia, puesto que el internet cada vez crece y el volumen de información que se maneja pues es bastante grande. Y por ello pues también causa mucha preocupación el hecho de que la información en internet permanezca constante, a que haya lo que se denomina una preservación digital o una preservación de todos esos archivos. Y se han dado casos a lo largo de estos últimos años en que han ocurrido que se cierra un sitio web o se cambia la dirección de un dominio. Entonces eso produce que la información a veces no se consiga en el sitio donde estaba, que se migre la información o los archivos para otros servidores o para otros sitios web, y eso causa que la información a veces no esté disponible y se pierda. Entonces, desde el punto de vista académico y de investigación, el que se pierda un artículo de una determinada ubicación pues hace ya imposible que se cite ese artículo, que se cite un libro electrónico o que se pueda conseguir la información de manera adecuada. Entonces, por ello se empezó a utilizar este término de identificadores digitales persistentes, porque esto son apuntadores que sirven para localizar la información de manera eficiente. Proporcionan acceso a un objeto digital o a una entidad que está en internet y que su ubicación puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, hoy en día pues la producción científica está tomando mucho auge, sobre todo ahora con la aparición de la inteligencia artificial, que hace que la investigación pues sea un poco más fácil, en el sentido de que ayuda a procesar gran cantidad de datos. Entonces la producción intelectual se ha aumentado mucho en los últimos años con la aparición de la inteligencia artificial, y cada vez crece y crece la información en internet. Estos identificadores digitales pues se usan en todos los campos, en todos los ámbitos del quehacer científico, y vamos a ver para qué son importantes. Les decía que estos identificadores pues proporcionan una referencia o apuntan a una entidad digital. Esa referencia permanece en el tiempo y permite acceder a la información que está disponible en internet. El identificador pues es una referencia permanente, permanece invariable. Una vez que se crea un identificador para una entidad,
Este identificador permanece invariable a lo largo del tiempo y permite la localización de los recursos de manera eficiente. Protegen la integridad de los datos, evitando la duplicidad y la pérdida de información, y garantizan la seguridad y la permanencia de la información en el mundo de la World Wide Web o del Internet. Vamos a ver con detalle los tipos de identificadores digitales persistentes que existen, y para ello pues les voy a mostrar esta pequeña tabla donde he ejemplificado, he colocado los principales identificadores que se manejan. En el mundo de la producción intelectual o en este ecosistema académico, muchos autores dicen que coexisten tres elementos principales. Los autores o los investigadores, que son quienes producen la información, las instituciones que respaldan a estos investigadores con recursos tanto tecnológicos como financieros, y por supuesto los documentos que producen los investigadores producto de su intelecto. Y estos tres elementos pues son susceptibles de tener un identificador digital persistente. Entonces, en el caso de los autores, pasa que algunos autores, algunos investigadores tienen nombres muy comunes y pueden ser confundidos con otros investigadores de otros países y de otras instituciones. En el caso venezolano últimamente también se presenta la situación de que investigadores están adscritos a instituciones diferentes o trabajan para instituciones diferentes, y también se da el caso muy frecuente de autores que firman de manera diferente cada vez que escriben un libro o un artículo. Entonces, algunas veces firman con su nombre completo, otras veces solamente con un apellido y la inicial del nombre, otras veces con dos apellidos y la inicial de los dos nombres, y eso puede implicar que la localización de los documentos para un determinado autor sea un poquito engorrosa o complicada. Entonces, por eso el uso de identificadores digitales persistentes permite que un autor sea identificado con un ID, y ese ID pues permanece invariable y ayuda a localizar fácilmente los documentos de ese autor o de ese investigador. En el caso de los estudiantes o investigadores noveles, pues ayuda también, como les decía al comienzo, a la creación de una identidad digital en Internet. El primer identificador que les presento para autores es el ORCID, que es el más utilizado y que hoy en día está siendo exigido también por las principales editoriales y revistas académicas. El ORCID son las siglas en inglés de Open Researcher and Contributor ID, que en español significa identificador abierto de investigador y autor, y es otorgado por una empresa que gestiona estos identificadores en Internet de manera gratuita y sin fines de lucro. Este identificador es único, es personal y persistente, e identifica de manera única a científicos y otros autores académicos. Cada autor debe solicitar su ORCID. No es la institución, no es la revista, es el propio autor que debe ingresar a la página ORCID y llenar un formulario con sus datos, y luego pues es como llenar un formulario de currículum donde va a colocar cada una de sus productos, ya sea artículos, ya sea ponencias para congresos, o sea libros, y todo eso queda registrado allí, y de esa manera pues se ayuda a la creación de una identidad para ese autor. El ORCID es gratuito, como les decía, y es gestionado por el propio autor. Ustedes pueden buscar en Google la página de ORCID, es fácil de localizar, fácil de ingresar. Hay que crear un perfil en la página, como cuando ustedes están creando un correo electrónico que les pide un usuario, una contraseña, crean su perfil, lo llenan,
y allí pueden ya tener su identificador. Otro identificador muy usado por los investigadores es el que otorga Google a través de Google Scholar. Este identificador se llama Google ID y también es gratuito al igual que el ORCID y es fácil de obtener a través de la página de Google Scholar. Este identificador pues es de libre acceso, es la base de datos sobre publicaciones científicas más amplia que existe, puesto que ellos tienen Google maneja mucha información de internet y también indexa fuentes de múltiples sitios académicos y ofrece también un conjunto de indicadores que son muy útiles para los investigadores, como el número de citas por año, el índice H, índice 10 y otros indicadores que son muy importantes para los investigadores y para mantener y resaltar su reputación científica. Otro identificador que existe es el Researcher ID, que es un identificador que provee la editorial Thomson Reuters, que está vinculada con Web of Science y permite a los autores que tienen publicado artículos en revistas indexadas en Web of Science, pues tener un ID otorgado por este importante sistema de indización a nivel mundial. Otro identificador pues es el que otorga Scopus, así como Web of Science otorga el Researcher ID. Scopus también tiene su Scopus ID, que también lo maneja la editorial que maneja Scopus, y pues también es para los autores que están que tienen publicaciones en revistas que están indexadas allí. También tenemos otro tipo de identificadores para autores, como lo son el Author Claim, que es una base de datos bibliográfica para autores en el área de economía. LATES es otra base de datos también que otorga ID para los investigadores. Digital Author Identifier es un número también asignado por el gobierno de Holanda a las universidades holandesas. Existen otros identificadores como Names Project, el AXID Author ID, y hay muchos otros, pero los más utilizados son estos que ustedes ven en pantalla: el ORCID, el Google ID, Researcher ID y el Scopus ID. A nivel entonces de investigadores, autores o científicos, estos son los identificadores más utilizados. Las instituciones también tienen sus identificadores. El principal es el Ringgold, que es un identificador numérico para organizaciones que más que todo son del área editorial. Es una base de datos que incluye más de 500.000 identificadores en este momento y que representan organizaciones y consorcios para publicaciones académicas, y se comenzó a usar a partir del año 2003. Otro identificador importante para instituciones es el ROR. El ROR son siglas que significan Research Organization Registry, y es un registro que tiene más de 10.000 organizaciones. Allí sí entran universidades, instituciones sin fines de lucro, instituciones gubernamentales y otras instituciones que estén involucradas con la producción académica. Esta es una iniciativa que se mantiene gracias a la colaboración de la Biblioteca Digital de California y la agencia Crossref y DataCite. Este identificador, por ser manejado por estas agencias Crossref y DataCite, está muy ligado a lo que es el DOI, que ya lo vamos a ver más adelante. Otro identificador muy importante para las instituciones es el ISNI, que es un sistema de identificación para instituciones que trabaja no solamente en la parte de internet, sino que también ayuda a identificar a las instituciones en documentos físicos.
Este ISMI trabaja de manera parecida a lo que es el ISSN y el ISBN, que se utiliza tanto para revistas como para libros. El ISMI se maneja para las instituciones y es un identificador de 16 dígitos que se asigna a las instituciones que lo soliciten. Hay otro identificador que también se está manejando en la comunidad académica, que es el EID, para instituciones y para revistas. Este identificador pues digital lo está manejando la Unión Europea y ellos tienen un proyecto para la creación de la identidad digital, no solamente a nivel de instituciones sino a nivel de personas. En este momento pues ya se está llevando a cabo y están solicitando este identificador digital, pero lo están haciendo las instituciones en un primer momento. A nivel de los documentos, que son el producto del intelecto que producen los autores, estos documentos pueden ser tesis, pueden ser artículos de revista, trabajos de ascenso, libros electrónicos, manuales, guías, cualquier archivo, cualquier documento que sea producido por un investigador es susceptible de tener un identificador digital persistente. El más utilizado en este momento es el DOI. El DOI es el Digital Object Identifier o identificador de objeto digital, como se le conoce en español, y este DOI, sí, a diferencia de todos los identificadores que hemos mencionado anteriormente, que la mayoría son gratuitos, el DOI tiene una característica que no es gratuito, es pago. Y este DOI pues se adquiere y se solicita a través de agencias de registro. Ya les nombré Crossref, DataCite, que son las más utilizadas a nivel latinoamericano, pero hay otras agencias que gestionan DOI, como la IRITI de Taiwán, el Japan Link Center en Japón, Korean DOI Center en Corea, y así en la Unión Europea, por ejemplo, el Multilingual European DOI Registration Agency, que es para la comunidad europea, y así pues en cada región existen agencias que se encargan de gestionar el DOI. En el caso venezolano, es importante destacar que instituciones como la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, que son instituciones que han sido pioneras, están manejando la adquisición de los DOI como instituciones. Los DOI los pueden gestionar las revistas, las editoriales o las instituciones para los documentos que producen, y en este caso pues tanto la Universidad Central de Venezuela como la ULA pues lo han hecho para todas las revistas que forman parte de estas instituciones, y bueno, hacen un pago por este identificador. Más adelante les voy a hablar con detalle cómo se gestiona y cuánto cuesta, pero bueno, lo importante es que es un identificador que se está usando en este momento, pero no es gratuito, tiene un costo. Otro identificador para documentos que se viene utilizando mucho también, pero con menos importancia que el DOI, es el Handle. Handle pues es una institución también que maneja estos identificadores, la Corporación para las Iniciativas de Investigación Nacional, que lo administra hoy en día una fundación que se llama DONA Foundation. Esta fundación pues maneja a ciertas agencias, al igual que el DOI, que tiene agencias de registro. En el caso del Handle son administradores multiprimarios, o AMP, que son empresas que se encargan de otorgar este tipo de identificadores para quienes lo soliciten. También tiene un costo al igual que el DOI, y el costo varía de acuerdo a la agencia o a la empresa que se utilice para su gestión. Y otro identificador muy usado para los documentos, que sí es gratuito, es el Zenodo. Zenodo fue lanzado en el 2013.
Es fundado y mantenido actualmente por el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, que por sus siglas en francés, y el proyecto OpenAIRE, que las siglas OpenAIRE significa Open Access Infrastructure for Research in Europe, y el proyecto Horizon 2020, que son iniciativas de financiamiento de la investigación mantenidas por la Unión Europea. Zenodo es un nombre que viene del primer bibliotecario de la biblioteca antigua de la Alejandría, que se llamaba Zenodotus, que en honor a él pues se creó, se nombró este identificador digital con su nombre. Este identificador pues tiene la característica de que es gratuito. Su ventaja es esa, pero tiene ventajas y desventajas respecto a los otros dos que les he nombrado anteriormente, el DOI y el Handle. El DOI y el Handle son pagos, pero tienen la particularidad de que la agencia que se seleccione para que se otorgue este identificador, pues este identificador permanece invariable, es otorgado a través de esas agencias y es único, mientras que en el caso de Zenodo tiene que hacerlo la propia institución o la propia editorial, sin ninguna empresa intermediaria. Se registran en la página de Zenodo, se hace un registro y tiene la particularidad de que cada documento debe registrarse en la página de Zenodo, y es un trabajo bastante arduo que deben hacer los editores o los responsables de las instituciones que manejen este identificador. Entonces esto puede generar una duplicidad en la información, porque la información va a estar en el servidor de origen, en el servidor de la institución o de la editorial donde se almacenan los documentos, pero también tiene que estar registrado en Zenodo y almacenado en Zenodo, por lo tanto va a tener una doble identidad, pero bueno, esto es el costo que se paga por ser gratuito. El costo es la duplicidad de la información. Entonces estos son pues a grandes rasgos los principales identificadores digitales que existen. Y hablándoles en detalle acerca del DOI, pues les decía que el DOI se solicita a través de cualquiera de las agencias de registro que están allí en pantalla, y en el caso de nosotros, en el caso de Venezuela o de Latinoamérica, pues las agencias más utilizadas son la agencia Crossref o la DataCite. En el caso de Crossref, esta agencia otorga los identificadores, pero tiene el costo es una membresía que se paga anualmente de $275, y eso es un solo pago anual que se hace por la gestión de los DOI con esta agencia. Y por cada documento se tiene que pagar $1 por cada documento que se le solicite el DOI. Entonces, si una institución maneja, por ejemplo, 200 documentos en un año, entonces tendría que pagar $275 por la membresía anual, y tendría que pagar $200 adicionales por cada uno de los DOI para los 200 documentos que maneja en un año. Estamos hablando aquí, les repito, de artículos de revistas o de trabajos de grado o de libros electrónicos, trabajos de ascenso. En el caso de la UCB y de la ULA, pues lo han hecho solo para las revistas. Entonces ellos pagan cada uno de los artículos, para cada uno de los artículos, el equivalente a $1. En el caso venezolano, pues eso sale un poquito más costoso, porque recuerden ustedes que este pago se gestiona para una agencia internacional. Entonces el pago de los dólares tiene que ser una transferencia a una cuenta internacional, y esas transferencias generan unos impuestos. Por lo tanto,
la membresía de $275 pues se transforma en una cantidad mayor por la cantidad de impuestos que hay que pagar para esas transferencias internacionales. Y por supuesto que por cada artículo o por cada DOI que se solicite, que es el equivalente a $1, pues ese dólar se va a transformar también en poco más de $1, $2 o $3 por cada DOI, dependiendo de los impuestos también que haya que pagar por esas transferencias. Entonces, esto es lo que implica la obtención del DOI, y por eso es que muchas instituciones, o en el caso de la UCLA, por ejemplo, y muchas revistas a nivel venezolano que no cuentan con los recursos para comprar estos DOI, están utilizando Zenodo, que es la alternativa gratuita. Quiero hablarles ahora de las ventajas del uso de los identificadores digitales persistentes. Como les mencionaba, en el caso de las personas y de las instituciones, pues también permiten evitar la ambigüedad y duplicidad en los nombres de personas e instituciones. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de los Andes, existe una Universidad de los Andes en Colombia, existe otra Universidad de los Andes en Chile. Entonces, el identificador para la Universidad de los Andes en Venezuela ayudaría a identificar esta institución respecto a las otras universidades de los Andes que existen en otros países. Y lo mismo ocurre con las personas. Garantizan el acceso permanente a un recurso electrónico que esté en Internet y que pueda cambiar su ubicación a lo largo del tiempo. Aumenta la visibilidad de las publicaciones científicas, puesto que ya el nivel de citación aumenta, porque estos DOI permiten también la localización mucho más eficiente por los buscadores, y permite que las citas permanezcan, porque el recurso siempre se va a localizar con este identificador. Y garantizan la propiedad intelectual de un recurso gracias a la información que lleva asociada, porque se manejan metadatos. Detrás de un identificador digital persistente existen metadatos. Y también pues permiten la interoperabilidad con otras plataformas, repositorios o motores de búsqueda para la localización de los documentos. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas que ustedes quieran hacer, y bueno, estoy a la orden para ahondar sobre este y otros temas en futuros encuentros. Gracias nuevamente a la profesora Beverly Hernández. Saludos para todos los investigadores de esta ilustre Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Arquitectura, y muchísimas gracias por su atención. Aquí están mis datos de contacto para quienes quieran escribir. Allí está mi correo electrónico, mi número telefónico. De todas maneras, bueno, el contacto está a través de la profesora Beverly. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.